Mi nombre es Nelson Medina, estudiante de tercer semestre de psicología y en este momento vamos a hablar acerca del desarrollo actual de la psicología cognitiva. En los años 50 el paradigma imperante era la psicología conductista o del aprendizaje y aunque había logrado explicar multitud de fenómenos psicológicos, aún era bastante reduccionista. Solo podía dar explicación a lo observable, todo aquello que pudiera medir entre estímulos y respuestas. Al llegar el psicólogo conductista a un callejón sin salida, se empezó a dar importancia a los fenómenos que ocurrían en nuestra mente. Se puso el foco de interés en todo aquello que podía pasar por nuestra mente mientras recibíamos un estímulo y dábamos una respuesta. Es entonces cuando los investigadores empezaron a estudiar los procesos de razonamiento, lenguaje, memoria e imaginación. Lo mismo ocurrió con el psicoanálisis de Sigmund Freud, corriente que también imperaba en la época y que no era capaz de dar respuesta a multitud de desórdenes mentales pese a la revolución que había supuesto. Surge de forma irremediable la llamada revolución cognitiva, por la cual la psicología se reorienta hacia los procesos mentales privados del individuo. A grandes rasgos existen algunas líneas de investigación que dieron origen al surgimiento de la psicología cognitiva, como son los avances en la informática y la computación, los avances en cibernética y las teorías de la información. La psicología cognitiva supone actualmente una de las corrientes terapéuticas más influyentes y efectivas en lo que a la recuperación de trastornos mentales se refiere. Aunque el término cognitivo es poco usual en el lenguaje coloquial, en el mundo de las ciencias del comportamiento es usado con gran frecuencia. El término cognitivo es sinónimo de conocimiento o de pensamiento. La psicología cognitiva, por lo tanto, se dedica al estudio del comportamiento humano, que se centra en los aspectos no observables, los aspectos mentales, que medían entre el estímulo y la respuesta abierta. Hoy usamos con frecuencia la terapia cognitiva para resolver multitud de problemas psicológicos. Es así porque hemos podido observar cómo esas cogniciones o pensamientos de los que hablamos influyen e incluso en muchos casos determinan el comportamiento de pacientes. Por lo tanto, el tratamiento desde la perspectiva se centra en identificar aquellos pensamientos, creencias, esquemas mentales que no se corresponden a la realidad circundante del individuo. La psicología cognitiva en la actualidad, a pesar de las críticas, a día de hoy sigue siendo un encuadre psicológico con peso dentro de la práctica clínica, pues ha demostrado ser uno de los enfoques más efectivos para el tratamiento de una variedad de trastornos mentales. Además, en la actualidad, este enfoque trabaja en combinación con la neurociencia, permitiéndonos así comprender mucho mejor el comportamiento humano. Estamos, por tanto, ante una perspectiva psicológica de gran valía. Nociones y principios de la terapia cognitiva. Esta se interesa por conocer cómo mediante el comportamiento de los procesos cognitivos el individuo se apropia de la realidad, la almacena y transforma, y de acuerdo a esto toma decisiones que transforman su realidad. La teoría cognitiva sostiene que pensamiento, emoción y comportamiento son tres sistemas interdependientes. El cambio de uno de ellos determinará un cambio congruente en los otros dos. Los principales exponentes son Albert Ellis. Nació el 27 de septiembre en Manhattan. Fue un psicoterapeuta cognitivo estadounidense que desarrolló la terapia racional emotiva conductual. También vamos a hablar de Aaron Beck, que nació en Providence, Rhode Island, el 18 de julio de 1921, quien fue un psiquiatra y profesor estadounidense, uno de los máximos exponentes de la psicología del siglo XX, padre de la psicología cognitiva. Como nos lo dice la unidad 4 de UDI Virtual, estos dos exponentes comenzaron a pensar los fenómenos psicopatológicos bajo modelos cognitivos. Utilizaron modelos cognitivos basados en el paradigma del procesamiento de la información. Bajo este paradigma, el hombre es un procesador de información. El sistema nervioso central,
particularmente el cerebro, es el recurso central de procesamiento. Dada la gran complejidad de los circuitos neuronales, era común para los neuropsicólogos el apelar a metáforas psicológicas. Buenas, mi nombre es Lizeth Botero Corredor y voy a hablar de la relación de la psicología clínica con el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, la teoría cognitiva sostiene que el pensamiento, emociones y comportamientos son tres sistemas interdependientes. El cambio de uno de ellos determina un cambio congruente entre los otros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un pensamiento y vamos a una conducta, eso surge una emoción y así sucesivamente, haciéndolo como tal un ciclo. Cualquier cambio de pensamiento va a alterar una conducta y entonces va a alterar la emoción. Cuando hablamos de la terapia cognitiva conductual, podemos entender los problemas complejos desenglosándolos o dividiéndolos de partes más pequeñas. Esto ayuda a ver cómo estas partes están conectadas entre sí y cómo le afectan. La relación con la psicología clínica en esto es que el psicólogo como tal, en el momento de hacer tratamientos, tiene que desenglosar todos los problemas que presenta la persona en su consulta y ayuda a entender sus emociones, sus pensamientos y las sensaciones físicas que llevan a un comportamiento. Cada una de estas áreas puede ser afectada a las demás, sus pensamientos sobre los problemas que pueden afectar cómo se siente de forma física o emocionalmente. Un ejemplo claro, como lo habíamos retomado en algún momento de otra clase, es el padre que se siente distante en la hora del almuerzo. Entonces siente el hijo que está así seguramente porque él hizo algo malo, por algo el padre se mantiene distante y por algo está enojado. Entonces todo esto es un ciclo como tal, que está el pensamiento de que hice algo malo, de pronto fue, y por eso mi padre se está distante conmigo y tiene un enojo conmigo, que sería la emoción. Entonces vemos pensamiento, emoción y conducta y la relación que tiene como tal en el momento de una terapia clínica o una terapia, en un momento de una terapia. Muchísimas gracias, compañeros. Puede seguir el siguiente, muy amable. Soy Legri Juliet Prada y estaremos hablando de la formulación clínica desde la psicología cognitiva. Esta va destinada siempre a apoyar al terapeuta en la toma de decisiones de cuál es lo que necesita realmente el paciente. Por ello, la formulación clínica del caso es uno de los resultados más importantes de esa evaluación preintervención, ya que constituye un sistema integrado de juicios e hipótesis clínicas sobre las características de los problemas y metas del paciente, las relaciones funcionales y las variables que pueden afectar dichos problemas y la obtención de dichas metas. La formulación de caso es una integración de los datos e inferencias de la información recogida durante la evaluación clínica del paciente, que es lo que le va a servir al terapeuta como guía para tomar una mejor decisión en la intervención posible en un contexto clínico realmente difícil. Asimismo lo ha dicho Graña en el 2005. Y para la formulación o descripción de este caso clínico, es necesario hacerlo desde la entrevista clínica, entendiendo esta entrevista clínica como la técnica dinámica que permite obtener información anamnésica del paciente, permite abordar al sujeto como una unidad, posibilita el establecimiento de hipótesis que deben ser comprobadas. La entrevista clínica tiene varios objetivos, entre ellos está el establecer una relación, obtener información, evaluar la psicopatología del paciente, proporcionar una devolución de información, conceptualizar los problemas, formular las hipótesis, seleccionar y definir esas metas terapéuticas y finalmente evaluar el proceso y los resultados terapéuticos del seguimiento. Es necesario tener en cuenta algunas variables para esta entrevista, que es el grado de estructuración, la finalidad y el modelo teórico. Existen varios tipos de entrevista clínica, entre ellos está la de investigación, que sería recabar la información genérica. Está también la entrevista diagnóstica, que es conocer el problema. Tenemos también la entrevista conductual, que es conocer y producir cambios. La terapéutica, que es modificar conductas. Y resolver problemas de otros, que es conocer e informar. Las etapas de una entrevista es la inicial, central y cierre.
que dentro de ella está entonces el momento inicial, la identificación del problema, la orientación, la terminación y la situación de crisis y finalmente la observación. Obviamente es importante que en una entrevista clínica pues exista una comunicación verbal que esté llena de calidez, de táctica, de un nivel intelectual, de juicio crítico, de adaptabilidad y madurez. Asimismo es importante una comunicación no verbal, donde también los silencios, el tono de voz, la sonrisa, el contacto ocular, la postura, la expresión facial e incluso la excitación emocional son importantes. Y pues también el condicionamiento verbal, que es a través de las frases, de la actitud. Así dimos a grosso modo lo que es la formulación clínica desde la psicología cognitiva. Gracias.